Amigos, amigas de la cultura, de los libros, de las rosas, de las fiestas, bienvenidos. Es un gusto saludarlos, recibirlos. Segunda jornada de la fiesta del libro y la rosa aquí en la UNAM. Y esto es Días de Fiesta y me da mucho gusto saludar en esta mesa a mi compañera Laura García. Mi querida Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo Limón? Pues efectivamente, segunda jornada y no se dejen amedrentar por esas nubes y ese cielo gris, porque la verdad es que la temperatura es deliciosa aquí en el sur de la ciudad. Y aquí estamos a un costadito del foro Sor Juana Inés y estamos aquí en el foro de TV UNAM rodeados de bastante gente. Y bueno, pues es un buen día para hablar de exilio español, para hablar de lenguas indígenas, para hablar de José Emilio Pacheco y para hablar también de algo interesante. Hoy empezó hace ratito acá en el auditorio del MUAC el diccionario, una obra de teatro dedicada a la persona, a la vida y a la obra de María Moliner, que ustedes conocerán por una obra maravillosa que hizo durante 30 años de su diccionario. Aquí, en esta fiesta del libro y la rosa, se está desarrollando y es una gran ocasión para verlo. Exactamente. Y con todo ello también tenemos que recordarles que, bueno, darse la vuelta aquí a Ciudad Universitaria, Insurgente Sur número 3000, puede representar una grata oportunidad de que se den un paseo muy completo a nivel familiar. Sí, por un lado están los libros, están los autores, están las presentaciones, pero también está el enclave arquitectónico mismo de lo que significa para todos los que hemos en algún momento de nuestras vidas cruzado por esta zona del Centro Cultural Universitario. Claro que sí, hoy tenemos 3 grandes invitados, así que quédense con nosotros porque tenemos un enorme programa. Nosotros antes de nada queremos pedirle pues que nos den una respuesta a una pregunta que lanzamos hace ratito. Queremos saber 3 libros, 3 cuentos de José Emilio Pacheco. Esa es la pregunta que lanzamos en redes, la pregunta que les lanzamos a ustedes para que se puedan llevar estos 3 libros. Un super acervo. Estupendos. Sí, sí, sí. Para que se lleven un gran acervo bibliográfico que tiene que ver con las ediciones de la UNAM. Y ya saben, nuestros hashtags, Días de Fiesta, TV UNAM en vivo y Prende TV UNAM. Recuerden que se están celebrando los 80 años del nacimiento, el 30 de junio haría José Emilio Pacheco 80 años de haber nacido, pero hoy hubiera cumplido 81, ni más ni menos que Carlos Monsiváis. Es una gran efeméride el día de hoy. Sí, es una gran efeméride, sobre todo porque estamos recordando una de las figuras del intelectual popular que, independientemente de que se le leyera o no, era reconocido en la calle prácticamente como un rockstar. Fíjense que aquí hablamos mucho de libros electrónicos, pero desde hace 6 meses aquí en México se lanzó una aplicación llamada Storytel.mx que habla de los audiolibros. ¿Qué hace usted mientras está manejando, mientras está caminando, mientras está en la caminadora? A lo mejor en un hospital, gente que no ve, gente que tiene problemas de visión. Bueno, pues los audiolibros han venido a abrir un poco más ese mundo para disfrutar de la lectura y una nueva experiencia. Así que, ¿qué te parece si vemos en qué consiste y quiénes hacen? Sí, la verdad es que me da muchísima curiosidad toda esa vertiente. Veamos un poquito acerca de audiolibros. Storytel es una fuente inagotable de universos narrativos, ¿no? Es una app que se descarga y que acerca a ti en formato sonoro y también en formato digital, en libro digital, un universo interminable de historias, ¿no? Cuya búsqueda es hacernos más sensible a la condición humana, que es lo que creo que busca la literatura en general. Nosotros surgimos como empresa hace 15 años en Estocolmo. Somos una empresa de origen sueco. Comenzamos integrando al medio del entretenimiento y de la cultura en Suecia la categoría de audiolibros, para desde hace año y medio entrar de lleno al mercado en español. Primero lanzando en España y hace 6 meses, un poco más, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, lanzar oficialmente Storytel México. Tenemos más de 110,000 títulos en español e inglés. Y aquí estoy incluyendo audiolibros y estoy incluyendo libros electrónicos. También tenemos ebooks dentro de la plataforma. Trabajamos con partners de contenido, con editoriales que crean sus propios contenidos basados en libros. Tenemos también una parte importantísima que es desarrollo de historias originales que nacen, que se conciben para el formato audio y que nacen en series de 10 episodios de 1 hora y básicamente
contamos con una fuente más que es apoyar el talento local, tanto de narradores como de escritores, para darlos a conocer a través de audiolibros. La invitación sería a los lectores es a que descubran estos textos, porque están pensados, a diferencia de los demás audiolibros que tenemos en el app o de libros digitales, estas historias están pensadas exclusivamente para ser contadas al oído. Entonces eso es maravilloso y muy singular. Tan apasionados que siempre estamos a estas plataformas para ver series, películas como Netflix. Bueno, pues Storytel también cuesta 149 pesos al mes y les aseguro que merece mucho la pena y se pueden leer varios libros simultáneamente por varias cuentas. Así que, cómo no, es una nueva manera, una nueva experiencia, como la que vamos a conocer ahora de parte de Ernesto Priani, que nos acompaña aquí, filósofo, académico de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM, y que hoy viniste a presentar una colección de libros de la que hablaremos. Pero a mí, antes de entrar en materia con los libros, me gustaría... Tengo mucha curiosidad desde la filosofía, que además ahora corre como tiempos amenazantes, porque la gente casi la quiere quitar de las asignaturas de las escuelas. ¿Cómo se entiende 2019 desde la filosofía? ¿Cómo se entiende este mundo tan revuelto, tan violento, nuestra realidad? ¿Cómo la explica la filosofía? ¿De qué se encarga hoy en día la filosofía para explicarla? Bueno, básicamente la filosofía es un observador que trata de entender particularmente qué está pasando con los conceptos y con las certezas que teníamos acerca de las cosas. Y claramente vivimos un momento muy interesante porque, digamos, los elementos tradicionales para obtener certeza de lo que pensamos, de lo que decimos, se han ido desvaneciendo por múltiples razones. La dimensión digital, la difusión de los mensajes, la ambigüedad de los datos. Todo eso ha permitido, digamos, que las autoridades, las fuentes de legitimidad, sobre todo del conocimiento, hayan ido menguando. Entonces es una época incluso muy conflictiva para la filosofía, justo porque hay que acuñar nuevos conceptos, hay que pensar en nuevas estrategias de afirmación de la verdad, en fin. Corren a través de las redes toda clase de filosofías, digo yo, o de bolsillo, o honestamente hablando, muy baratas, muy chafas, muy disminuidas o muy sintéticas, que no tienen el peso que realmente el impulso filosófico primero sí tiene. ¿Tú cómo miras esto, este fenómeno? Bueno, es que es parte de esta sustitución de, vamos a decir, de autoridades. Bien. Porque justo el discurso filosófico, cuando uno piensa en el pensamiento filosófico, piensa en libros muy gruesos, a veces no tanto, pero muy gruesos o muy difíciles, y es muy complicado transportar eso a una información que se vuelca muy velozmente y de manera muy fragmentaria. Entonces, claro, un reto para el pensamiento, no solo para el pensamiento filosófico en particular, es cómo vertir el pensamiento en esta nueva forma de transmisión plural, colectiva y vertiginosa. Anda. De hecho, tú hablas mucho de humanismo digital y yo son dos términos que no sé si hubiera puesto juntos en una misma frase, pero mucho de tu obra y mucho de tu reflexión y de tu estudio ahora tiene que ver con eso, con el humanismo digital. ¿Qué definición le damos a este humanismo? Pues mira, hay una definición muy general, estándar, que consiste en afirmar que pues, es el encuentro de las humanidades con las herramientas digitales y que tiene que ver un poco con la sustitución, por ejemplo, del libro por el libro digital, de la posibilidad de digitalizar los libros, de la posibilidad de acceder, por ejemplo, a grandes bases de datos de periódicos en las hemerotecas digitales, en fin, muchas otras cuestiones que tienen que ver con la producción de datos, que le interesan a las humanidades y que le interesa a las humanidades reflexionar justamente a partir de esos datos y de esas nuevas fuentes de conocimiento. Se me antoja mucho preguntarte, ¿cuál sería en ese sentido, centralmente, por manifestarlo de alguna manera, la aspiración mayor de este humanismo digital? Pues mira, básicamente generar una nueva brecha en el conocimiento, tanto del conocimiento tradicional, porque es volver a examinar los libros que ya hemos leído, que hemos estudiado,
pero que lo podemos hacer por otras vías, encontrando otras cosas y al mismo tiempo, con una realidad que ya nace digital, poder generar los instrumentos de reflexión para esa nueva realidad digital. Ernesto, rápidamente cuéntanos ahora sí esta colección que viniste a presentar aquí a la Fiesta del Libro y la Rosa, que son 7 títulos, tenemos ahí, no sé si Eduardo puedes mostrar los otros. Claro. Pues esta es una Tiene colección, unos títulos estupendos. es una colección muy importante de Está bonita. de la universidad, es una colección dirigida al editor en general, que hoy en día está enfrentando cualquier cantidad de desafíos retos. y de retos. Sí, claro. ¿No? Abarca muchos títulos, hay títulos muy tradicionales, hay libros, hay un libro que es originalmente medieval, hay otros libros que son mucho más contemporáneos. Yo mismo, junto con Isabel Galina, acabamos de publicar Una mirada sobre el libro electrónico, Justamente. que es el último título de esta colección, Bien. y que básicamente pues, lo que hace es eso, es recorrer distintos aspectos del mundo editorial y del libro, dirigido a un público interesado en general en el mundo editorial y por supuesto a quienes de manera especializada se dedican a él. ¿Tú qué estabas haciendo? Yo quiero saber qué estabas haciendo tú el 22 de julio del 69. ¿Te acuerdas? No. ¿No estuviste pegado a la televisión viendo a ese hombre aterrizar, Sí, seguramente, pero- alunizar? Pero mira que no me sé la fecha. Pues eso era. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Te invitamos Muchas a gracias. no solamente a que sigas compartiendo estas publicaciones que nos parecen tan importantes en el día de hoy, sino también a ver esta cápsula que hemos preparado sobre, bueno, un poco nos hable Miguel Alcubierre, gran pensador también aquí de la UNAM, y que nos habla de estos 50 años de la llegada del hombre a la luna y cómo también se conmemora aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Johannes Kepler escribió un libro pues, en el siglo XVII, 1608 o 1610 por ahí, que se llamaba El sueño, el somnium, y él se imaginaba un viaje a la luna. Y entonces a partir de ahí pues la gente se ha imaginado mucho cómo llegar a la luna. Por ejemplo, Julio Verne en el siglo XIX escribió su famosísima novela De la Tierra a la Luna, en el que disparan a la gente en un cañonazo, ¿no? Que eso hoy suena un poco raro, pero ya se imaginó muchas cosas que se hicieron realidad 100 años después. Él imaginó cómo sería el trayecto a la Luna, él imaginó cómo se sentiría la gente flotando sin gravedad, imaginó cuánto duraría el viaje, y hizo cálculos sencillos para ver y le atinó. El viaje dura aproximadamente 3 días. Y finalmente que se hubiera logrado en 1969, para mí es algo absolutamente impresionante. Hay que recordar que el hombre apenas inventaron los aviones en 1904 y 65 años después estábamos en la Luna. Yo soy lector de ciencia ficción y esto cae directo ahí, ¿no? O sea, ya llegar a la Luna no es ciencia ficción, pero tener gente viviendo en la Luna o llegar a Marte, eso todavía es ciencia ficción. Pensamos hoy en día en cómo sería vivir en la Luna, pues los autores de ciencia ficción lo han pensado durante décadas, ¿no? Y entonces muchas ideas van a venir de ahí. Claro, habría que hacerlas realidad y habría que hacer la ingeniería, pero muchas sugerencias de que si en los polos de la Luna puede haber agua, que vivir en una caverna en la Luna, todo eso se ha explorado en la ciencia ficción, se ha explorado en la literatura, para eso nos sirve. Además yo creo que es bien bonito compartir sueños, ¿no? La literatura se trata de contar historias y sueños y algunos sueños se hacen realidad. Por ejemplo, llegar a la Luna se hizo realidad y otros seguimos soñando con llegar a otros planetas, con explorar el universo. También son sueños que esperemos se hagan realidad y yo creo que en eso compartimos la ciencia con la literatura. 21 horas, ni más ni menos, duró esa caminata esa vez en la Luna. Esperamos algún día poder con estos ojos ver esa llegada a Marte, ¿por qué no? Y desde luego hoy estuvo también Miguel, no solamente en la Fiesta del Libro y la Rosa, acompañado de Julieta Fierro y de Sergio de Régules. Se pone muy buena también esta fiesta. Y se pone buenísima porque tenemos 2 invitadazos. 2 invitados de primerísima división. Nos da mucho gusto recibir aquí en nuestra casita festiva de días de fiesta, nada menos que a Luis Jorge Bone. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a nuestra queridísima, admirada Fernanda Melchor. Fer, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, Eduardo y Laura. Me da además mucho gusto ver que
Tú eres de Coahuila, si no me... Coahuila, sí, tú eso. eres de Veracruz, los dos viven en Puebla, y se habla tanto de la descentralización de la cultura últimamente Bien, que me da mucho bien. gusto ver cómo gente de los estados vienen y nos dan un poco esa visión también de qué pasa, porque contar la realidad es contar la realidad de los 32 estados, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven o no se ve tan diferente a distancia, es lo mismo? Pues un poco sí, bueno, yo fui chilango honorario durante 12 años, pero yo siempre me la pasé escribiendo y todavía ahorita desde Puebla me la paso escribiendo de Coahuila, o sea, para mí mi ficción sigue existiendo. A mí me gusta decirlo de esta manera, que es una manera como muy lírica, porque además soy poeta también, y me gusta esta imagen, decir que mi ficción sigue ocurriendo bajo la luz intensa del desierto. Entonces, también se puede contar desde fuera, también se puede contar desde una distancia, y creo que esa distancia es lo que nos da como una salud para desarraigarnos un poco y poder contar lo que es muy de nosotros, ¿no? Sí, y en lo particular yo tuve pues el heroísmo de escribir desde Veracruz, que tú sabes que es realmente es Lo cual representa difícil. un acto heroico realmente. Es una ciudad muy difícil para escribir, para concentrarte en otra cosa que no sea como la vida, la fiesta, el flujo de la conversación, incluso la cultura es muy oral. Allá en Veracruz no se aprecia tanto a la gente, no se aprecia tanto a la gente que escribe, sino a la gente que cuenta, ¿no? O sea, que cuenta las cosas bien. Y en mi caso siempre tuve el deseo de permanecer en Veracruz lo más que pudiera. Afortunadamente pertenezco a una generación de escritores, escritoras que ya no tuvimos que emigrar, ¿no?, a la Ciudad de México, que obligatoriamente no tuvimos que venir, como muchos escritores de prestigio de Veracruz. Pienso en Juan Vicente Melo, Bien. pienso bueno, muchísimos escritores que tuvieron que tener una vida en la Ciudad de México para poder desarrollar una carrera literaria, y afortunadamente no fue mi caso. Yo ya me mudo de Veracruz un poco en parte por la violencia y un poco en parte también por buscar otro tipo de alternativas. En mi caso fue irme a Puebla para estudiar una maestría. Entonces, pero también me pasa lo mismo, ¿no? Yo también escribo desde Puebla sobre esta especie de trópico oscuro, estas historias que tienen que ver muchísimo con el lugar donde nací y que todavía llevo en la piel, ¿no? Al final, de alguna manera, estamos hablando de que justo el terruño es como la gran imagen, ¿no?, que de alguna forma se va decantando en la obra propia, en la obra que cada uno de ustedes ha publicado. ¿Consideran que, independientemente de esto que estamos platicando ahora y que muy bien señalaba Laura, en el sentido de que pues de repente somos muy centralistas, la voz del interior de la República, ahora sí que literal, esa voz interior cada vez va adquiriendo un mayor poderío en el panorama literario nacional en general? Yo creo que sí, porque... Bueno, tú eres del norte, o sea, el norte por supuesto que tiene... El norte, sí, el también norte existe, siempre tuvo dicen. una tradición. No hay cómo contar esa voz de si no has vivido Ajá. ahí. Bien. Sí, yo creo que el norte tuvo una tradición, se inventó un poco a los malos tratos de aguantando y creciéndose el castigo. Creo que como casi todas las regiones literarias, ¿no?, del país, pero Eduardo Antonio Parra tiene una teoría que a mí me gusta mucho, cómo la cuenta él, y es que dice que nuestros temas los absorbemos en la infancia y en la adolescencia, y cuando llegamos a la edad adulta le vamos a buscar siempre una y otra forma de contar eso que ya vivimos. Entonces, yo creo que sí, o sea, para conocer Guadalajara, pues ya tenemos por ejemplo, Antonio Ortuños, ¿no? Para conocer Culiacán tenemos a Elmer Mendoza, para conocer Tijuana tenemos a Luis Humberto Crosway. Entonces, yo creo que sí, yo creo que se van sumando estas voces y vamos teniendo como esa especie de caleidoscopio que va cambiando según nuestras propias lecturas, y bueno, también las nuevas generaciones cada vez van siendo más y cada vez van necesitando menos como el gran aparato centralizado. Y me hace, en tu caso, mucha gracia, tu primera obra, Las Afueras, todo hablabas como desde afuera, y luego el último libro que acabas de sacar este año es Toda la soledad del centro de la tierra. Ahora ya te metes, has pasado de las afueras al centro, y en ambos casos, bueno, tú, por supuesto, aquí no es Miami, y el gran temporada de huracanes, que ha sido un éxito en todas partes, además, porque ha salido a hablar de México también afuera, pero en ambos casos, los dos,
utilizan la literatura para contar una realidad y la realidad de hoy es una violencia. A la gente parece que no le gustara hablar de violencia, que es un tema incómodo y ustedes dos son dos ejemplos de que no solamente es necesario, sino que a la gente le gusta, no sé si le gusta es la palabra, pero le atrae y es necesario. ¿Cómo ha sido para ustedes hablar de estos temas tan delicados, a veces no tan queridos fuera, pero que a la vez vieron que sí tenía mucha acogida? Sí, bueno, en lo personal es complicado, o sea, siempre es complicado abordar siempre temas sombríos o de alguna manera abordar la continua desesperación que como mexicanos hemos sufrido en los últimos años. Y uno quisiera poder contar historias más alegres, ¿no? Uno quisiera tener cosas mejores, cosas más alegres que contar. Y bueno, ahora que he presentado temporada de huracanes en su versión francesa y alemana en el extranjero, a veces sí siento y digo, bueno, yo quisiera venir y decirles que no es cierto todo esto, que es totalmente ficción. La Secretaría de Turismo no estaría de acuerdo conmigo. No apoya estos comentarios, ¿no? Pero tampoco hay muchos Méxicos, ¿no? Es lo que yo también a veces quiero mostrar, ¿no? Y sin embargo, en lo personal yo tengo la necesidad, ¿no? De hablar del presente. Me gusta hablar del presente. Yo sé que no todos los escritores de mi generación lo hacen y también creo que es una postura política y es también una postura, ¿no? Respetable, no abordar el tema de la violencia. Hay un colega escritor de Honduras, Gustavo Campos, y él me decía, voy a participar en una antología traducida al alemán y todo el mundo quiere que haga un cuento sobre la violencia en Honduras, sobre los maras, sobre las pandillas, y yo escribo cuentos que son casi ensayos filosóficos, ¿no? Claro, pero por el hecho de ser hondureño le están qué pidiendo punto, algo. Exactamente, hasta Claro. qué punto el tema te desborda, ¿no? Pero al mismo tiempo también hasta qué punto decides que eso es de lo que tienes que hablar, ¿no? Que eso es de lo que necesitas hablar. Y además esta narrativa, qué decir, terribilista, pero que está plenamente circunscrita al momento que estamos viviendo en el país, es quizás tan poderosa que resulta como difícil, ¿no? Disociarse de ella o distanciarse, ¿no, Bone? Sí, yo lo que pienso es que siempre es un telón de fondo la realidad. No nada más estamos contando una historia, no nada más estamos contando un personaje, sino también estamos contando un clima emocional, una cultura, una sumatoria de experiencias y esto o sea, eso somos también. Y verse al espejo es un ejercicio muy, muy duro, muy difícil, desagradable a veces. No tiene por qué ser siempre el hedonismo de estarnos viendo el lado bonito. Para eso ya están las redes sociales, además. Sí, exacto, sí. Ya hay otros foros, pero a lo que voy es, a mí me gusta pensar que si no nos gusta, por lo menos nos compete leer estas cosas. Y lo pienso desde, por ejemplo, los nacidos en los 80s, como es mi caso, nací en el 82. Imagínate, nacimos con la crisis, no hemos conocido más que crisis tras crisis, empeoramiento de las condiciones del país, ¿no? El fracaso de muchas instituciones, los magnicidios, el auge del narcotráfico. ¿De qué otra cosa podemos hablar los que nacemos en estas condiciones? Ustedes van a hablar de periodismo por lo pronto mañana a la 1:00. Cuéntenos su mesa, qué va a ser, cómo invitamos a la gente a que venga. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las experiencias que se pueden tener. Yo personalmente como editor he visto crecer y he visto diversificarse y he visto también, y esta es una cosa que quería abundar también en la pregunta anterior, vemos muchas historias de violencia, pero no todas aciertan, creo yo. Y también estamos en eso, o sea, el lector todo el tiempo está para juzgar el libro, si le funciona o no le funciona, si le cuenta una verdad que le funcione o no le cuenta una verdad que le funcione. Y bueno, el periodismo también es esto. ¿Quién me están contando? ¿Desde dónde me están contando? ¿Bajo qué criterios? Y creo que podemos empezar el diálogo hablando un poco de eso. Sí, por supuesto, y también, bueno, hacer un pequeñito repaso de lo que es el periodismo literario en nuestro país y de obras que nos han emocionado, no necesariamente mexicanas, sino también, pienso sobre todo obras del periodismo literario estadounidense, que es una gran escuela para nosotros los mexicanos y nos hace concebir la crónica. Perdérselo. Entonces, muchísimas gracias Fernanda Melchor, Luis Jorge Bone, es un honor tenerlos acá y seguir leyendo todas las historias
que nos gratifica muchísimo. Muchas Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, de Pues verdad. ya se nos acabó el tiempo. se acabó. Tres cuentos de José Emilio Pacheco. Sí, bueno, 3 cuentos de José Emilio Pacheco, y aquí los tenía al principio del placer. Tenga para que se entretenga, y La Fiesta Brava. Bueno, si ustedes eligieron alguno de estos como respuesta, pues caray, ya se hicieron de un buen acervo bibliográfico editado por la UNAM. Pues Ulises Velázquez Gil, que escribe como @ClioBabelis, fue el ganador de esta tarde. Felicidades, Ulises, por esta colección que te llevas maravillosa. Y a todos ustedes los esperamos mañana en una edición más de Días de Fiesta, para seguir hablando de todo lo que ocurre acá, ¿no? Porque sigue habiendo teatro, danza. Mañana es domingo, además. Mañana es domingo y es un, de verdad, muy buen día para que se den la vuelta. Va a sonar al lugar común, pero la verdad es que a poco no. Se disfruta mucho si con la familia te vienes a dar la vuelta por la Fiesta del Libro y la Rosa y tienes oportunidad, sí, de las presentaciones, un poco de lo que ya estábamos platicando y de conmemorar las efemérides de las que hablábamos al principio del programa, entre otras cosas lo de la llegada del hombre a la luna, que tanto me pone a pensar en esta vertiente de repente un tanto ficticia de los que dicen que eso no sucedió. R.E.M. componiendo una canción maravillosa que dice: si no eres capaz de creer que el hombre llegó a la luna, pues no eres capaz de creer en nada. Y creo también que son temas como muy literarios, ¿no? Increíble, totalmente. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, mañana dense la vuelta. 500 años de la muerte de Da Vinci, ni más ni menos. Que Claro. en Italia, yo leí el otro día una cuenta que decía: quiero saber qué pueblo italiano no está haciendo algo para Da Vinci este año, y ese se llevará un premio. ¿Ustedes algo que quieran o que les interese más en esta feria, que hayan venido con la idea de ver, o han venido a sorprenderse? No, bueno, sorprendernos y por supuesto venir a ver los libros, estar con la gente. Digo, a veces es realmente un privilegio venir y escuchar también lo que la gente tiene que decir en los foros y escucharlos también y participar y pues finalmente estar en la fiesta. Emiliano Monge estuve hoy aquí también, Exactamente, por acá andaba. con Jorge Volpi estuvo, Ana García Bergua también estuvo por acá. El ilustrador Eco, que es uno de los grandiosos del país, hace un ratito estaba por acá también presentando la colección Vientos del Pueblo. Eso, una sucesión de figuras importantes con las que cualquiera, en tanto lector, debe de tener contacto, más allá de las páginas, muchas veces a este nivel, el de la conversación. Miren, Raúl E. Solís Ruiz nos está viendo hoy, dice que saludos desde Rincón de Lomos, en Aguascalientes, para que muchos vean saludos. que Romos, perdón. Y Lupita Bucio dice que la información estuvo muy útil, que es una ama de casa y que puede seguir aprendiendo, creciendo, viajando con esta aventura del conocimiento. Sin duda alguna, los libros son esas herramientas que te permiten salir de tu realidad para irte a otra, a la que sea. Gracias, chicos, pásenla muy bien aquí en Ciudad de México, vuelvan siempre, por favor, que los extrañamos Sí, aquí serán muchísimo. siempre bien recibidos. Y disfruten esta fiesta del Libro y la Rosa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Eduardo Limón, Queridísima mañana. Laura, mañana nos encontramos acá en nuestra última emisión. Caray, esta vez la temporada se ha ido como agua. Así que no se la pueden perder. Domingo, aquí estaremos en TV UNAM. Gracias. Muchas gracias.